Hay lugares en este mundo donde el tiempo parece haberse detenido, donde la energía del pasado aún susurra entre las paredes. Lugares que no solo guardan recuerdos, sino presencias. Esta es la historia de un edificio encantado en el corazón de España, donde una voz sin cuerpo, burlona y oscura, hizo temblar a toda una ciudad. No era un espíritu cualquiera, no era un simple fenómeno, era algo más profundo. Era el Duende de Zaragoza, o quizás algo aún más aterrador. Me acompañan a desentrañar los misterios de esta historia que es una de mis preferidas. Pues comencemos. El edificio donde ocurrieron estos hechos sigue existiendo hasta el día de hoy. Se encuentra en la calle Gascón de Gotor número 2, en el centro de Zaragoza, España. Actualmente, en la planta baja del edificio, hay una cafetería moderna llamada Cafetería El Duende, con mesas al aire libre y la gente charlando, sin imaginar que justo sobre sus cabezas, hace casi 100 años, ocurrió uno de los fenómenos más perturbadores jamás registrados en Europa. El edificio fue reformado, sí, por completo, y en un gesto casi irónico, ahora lleva el nombre de Edificio El Duende. ¿Por qué será? Esta es la historia real del Duende de Zaragoza, y aún hoy muchos creen que ese lugar es un portal a otra dimensión y que algo sigue vivo. El 23 de septiembre de 1934, en el edificio número 2 de la calle Gastón de Gotor, todo parecía normal hasta ese momento. De pronto, una risa infernal retumbó en el edificio, un sonido demoníaco, gutural, que se coló por todos los techos y por las almas. Nadie sabía qué estaba pasando. Los vecinos salieron de sus casas, miraban confundidos, asustados. Las risas se detuvieron tan de repente como comenzaron. Y entonces, como si el miedo se pudiera barrer bajo la alfombra, todos hicieron como si nada hubiera ocurrido, aunque aquello era un hecho contundente y fuerte, que no podía ser ocultado. Pero así somos los humanos. Nos vamos hasta el 20 de noviembre, a las 6:30 de la mañana de 1934, donde todo se desata. Pasaron casi 2 meses ya de aquellas risas y carcajadas y ruidos estruendosos en el edificio. El silencio parecía ser un nuevo inquilino. Pero esta mañana todo cambió. Pascuala Alcócer, la criada del piso principal, quien limpiaba y cuidaba a los niños, estaba en la cocina. Movió la hornilla con el gancho para carbones y lo escuchó. Una voz decía: ¡ay! Ella se detuvo en seco. Volvió a mover los carbones y volvió a escuchar: ¡ay, ay, que me hace daño! Acto seguido, una risa macabra inundó la cocina. Pascuala, horrorizada, salió corriendo a la casa de una vecina. Le rogó que la acompañara. Ella no era más que una muchacha. Al llegar a la cocina, ambas escucharon claramente. La voz decía: ¡Luz, luz, que no veo! Siempre imponente, siempre ordenando. Abrieron la hornilla y la voz chilló: ¡María, María! Toda la casa lo escuchó. Los gritos se extendieron. El rumor se propagó por el edificio.
Ya no había forma de esconderlo. Pascuala entonces confesó que no era la primera vez que oía la voz, pero que esta vez ya no pudo contener su miedo. Llamaron al dueño del edificio, el señor Palazón. Él llegó molesto, pensando que todo esto era una broma absurda. Removió la estufa y de nuevo la voz habló. ¡Ay! ¡Que me haces daño! Esa noche, Pascuala apagó las luces y escuchó en la oscuridad a la voz decirle: Adiós. Ya no había duda, algo estaba allí y no pensaba marcharse. Aunque el edificio era habitado por familias respetables, nadie pudo mantener el silencio. Todo Zaragoza se enteró. La policía fue alertada. Llegaron oficiales, luego investigadores, luego incluso la guardia de asalto. Sellaron habitaciones, inspeccionaron techos, eliminaron cables, electricidad, ondas de radio, vigilaron el edificio día y noche, pero la voz seguía allí para que todos la escucharan. Un agente de policía desesperado por los días, sin lógica ni descanso, se acercó a la estufa y preguntó: ¿Qué quieres? ¡Dinero! La voz le contestó: No. El policía dice: ¿Quieres algo más? La voz contesta: No. El policía grita ya vencido ¿Pero qué quieres, hombre? y la voz con un tono glacial respondió: Que no soy hombre. Aterrador, ciertamente. El policía corrió y salió del edificio lo más pronto que pudo. Un arquitecto llegó para revisar la estufa y medirla, a ver si podía haber alguien metido allá adentro. Un poco absurdo, la verdad. Mientras sacaba los objetos para medir, la voz le habló antes de que él siquiera tocara la hornilla y le dijo: Mide 15 centímetros. El técnico comprobó las medidas y eran exactas. Luego comenzaron a acusar a Pascuala de ventrílocua, a la cual examinaron exhaustivamente, incluso médicamente. Decidieron enviarla muy lejos del edificio pensando que era ella la que causaba el fenómeno. Pero para su sorpresa, la voz no desapareció, seguía allí. Incluso comenzó a interactuar con Arturito, el niño pequeño de la familia, el niño al cual cuidaba Pascuala. Una noche el pequeño le dijo a su padre: Padre, no hables con ese hombre. El hombre de la estufa está chalao. Y la voz respondió desde adentro: Chalao no, pequeño, chalao no. El padre se quedó sin habla. La guardia aún vigilaba, y al verlos reunidos, la voz gritaba: ¡Cuánta policía! ¡Qué cobardes! Se burlaba de ellos, siempre. El fenómeno fue tan mediático que apareció en decenas de periódicos españoles. Incluso el 27 de noviembre de 1934, el Times de Londres publicó la historia. En un intento final, decidieron realizar una sesión espiritista. La señora Asunción, médium experimentada, fue llamada para contactar con el ente. En medio del ritual, la voz le dijo: Te voy a matar, te veré morir. Días después, Asunción murió, aunque algunos dijeron que murió en el acto, en el momento del contacto, de un infarto. Otros que fue hallada con los ojos abiertos, congelada de terror. No se sabe muy bien qué ocurrió, pero realmente murió. ¿Y cómo llegaremos al final de este horror? El 3 de diciembre de 1934, la voz habló por última vez y dijo, para que todos la escucharan: Los voy a matar a todos los habitantes de esta maldita casa. Pero no murió nadie.
al menos no en ese momento. La casa fue evacuada, el edificio fue evacuado, el caso prohibido por el gobernador. Se prohibió hablar del duende, se prohibió hablar del caso, se silenció por completo. El edificio fue demolido y en su lugar se construyó otro que al día de hoy sigue en pie, con el curioso nombre de Edificio El Duende. Y abajo funciona la cafetería, Cafetería El Duende, irónicamente. Y aunque con la guerra civil se perdió gran parte del archivo de este caso, hay una única fotografía que sobrevivió, una fotografía espeluznante. Dicen que fue capturada durante una de las investigaciones. Si esto es así, realmente hay que temer. En mi teoría, les digo que Zaragoza es un lugar que me encanta. Es un lugar que me fascina como psíquica y creo que a cualquiera que le gusten estos temas debería visitar Zaragoza. Zaragoza es un lugar embrujado, es un vórtice energético, es un lugar donde pasa de todo. Y aquel que le gustan estos temas podría disfrutar de múltiples eventos paranormales. Pero yo no creo que esta historia haya sido un simple caso de poltergeist, como se dice. No, ni una ilusión colectiva. Lo que pasó en Zaragoza, lo que habló desde aquella estufa o en aquel edificio, era algo mucho más antiguo y mucho más oscuro. Un ser que leía la mente, que conocía los miedos más íntimos de quienes lo escuchaban, que se burlaba de la fe, del orden, de la autoridad, que hablaba como si el infierno mismo le hubiese prestado la voz, que sabía tus miedos y se metía en tu cabeza y en tu cuerpo. Y no estaba allí por casualidad. No, señor, nada es casualidad. ¿Recuerdan las risas del principio? Aquellas carcajadas que se escucharon y resonaron por todos lados en el edificio el día 23 de septiembre, antes de que todo empezara a ponerse verdaderamente mal. ¿Recuerdan? Todos pensaron en ese edificio que era un presagio de que algo muy malo venía. Y yo creo que tenían toda la razón. De hecho, lo aseguraría. Porque ese año, esa ciudad, ese país entero, estaba a punto de entrar en la oscuridad. 1934, España se agitaba al borde de un abismo y apenas 2 años después comenzaría la terrible guerra civil, una de las más crueles, sangrientas y traumáticas de la historia moderna. Y entonces lo entendí, y llena de escalofríos en este momento se los cuento. Aquella entidad no vino sola, no fue invocada, se coló, se arrastró a través de una grieta, de un portal, de esos que se abren en la realidad cuando algo terrible está a punto de suceder. Y aprovechan el momento. Porque cuando el odio, la muerte y el caos se acumulan, hay cosas que vienen a alimentarse del dolor humano, a burlarse, a jugar con nosotros, a sembrar el miedo antes de la cosecha. ¿Qué decía siempre aquella entidad? Los voy a matar a todos. No él precisamente, pero sí la guerra. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Qué piensan? Y esto fue el duende, un demonio que supo aprovechar el momento perfecto, el lugar perfecto, para anunciar el horror que estaba por llegar. Quizá solo fue el primero en cruzar el umbral. Seguramente vinieron muchos más después de él. Él fue quien anunció la tragedia. Quizá el demonio sigue allí, callado, esperando. Los demonios muchas veces no se van, solo se silencian, solo cambian de estación, solo cambian de dimensión momentáneamente. Pero donde ocurrió un hecho como este, casi siempre las puertas quedan abiertas. Y quizás este demonio sigue allí,
callado, esperando. Y cuando alguien desprevenido encienda de nuevo una estufa, podrían escucharse de nuevo las carcajadas. Quizás el duende o el demonio que estuvo allí vuelva a hablar. Porque Zaragoza nunca dejó de estar embrujada. Hoy y siempre. Cuídense, protéjanse y recuerden siempre dejar una luz encendida. Hasta pronto.